y la doctora Hilda Monraz, quien está aquí acompañándome, así es que les doy la más cordial bienvenida a ambas. Y bueno, pues también a todas las personas que nos están siguiendo en vivo a través del Facebook del Colegio de Jalisco, o a las que, bueno, nos están viendo a través de las retransmisiones también de las redes del Colegio de Jalisco. Bueno, pues quisiera pues decirles primeramente pues que esta sesión está siendo grabada precisamente para efectos de que pueda ser consultada en ocasiones posteriores por quien así lo desee. Vamos a empezar esta mañana con la maestra Alejandra Díaz, quien nos va a presentar un trabajo muy interesante titulado Presencias y ausencias de las mujeres, no, perdón, perdonen, con las prisas, vengo toda hecha bolas, pero no, les estaba diciendo el título de la ponencia de Hilda, pero la maestra Alejandra Díaz nos va a hablar sobre escritoras mexicanas del siglo XX, entre los tópicos literarios y la denuncia social y política, pero quisiera leer una breve semblanza de la maestra Alejandra, quien, bueno, ella actualmente es doctoranda en Etudes Hispanoamericaines, perdón por el francés, por la Université Bordeaux-Montaigne. Bueno, es maestra en Historia de México por la Universidad de Guadalajara. Ha sido profesora de Historia y Literatura en Guadalajara y tallerista de Escritura Creativa en la Escuela de Artes y Oficios de la Universidad Autónoma Metropolitana. Sus intereses de investigación son la historia de las mujeres, los estudios culturales, lo biográfico y autobiográfico, así como los procesos de memoria y reconocimiento. Entre 2013 y 2018 fue asistente de investigación en el proyecto Inercias y Cambios en la Sociedad Contemporánea, la modernidad en perspectiva histórica, a cargo del profesor Jacques Lafay en el Colegio de Jalisco. A esta institución pertenece también el Seminario de Redes Femeninas y Estudios de Género, del cual es miembro. A la par de su formación académica, ha frecuentado espacios feministas. Ahora se integra a las actividades del Centro Chispa, Culture Hispanique e Hispanoaméricaine, en la ciudad de Burdeos, en Francia, que pertenece al laboratorio de investigación Amerimber de la misma universidad donde es doctorada. Bienvenida, Ale, te escuchamos. Hola, pues muchas gracias. Buenos días allá, aquí es la tarde, pero me da mucho gusto saludarlos. Y pues sí, el día de hoy voy a hablar sobre escritoras mexicanas del siglo XX, entre los tópicos literarios y la denuncia social y política. Voy a compartir una presentación, no sé si tenga permiso de hacerlo. Ay. ¿Me dicen si lo pueden ver? Sí, sí se ve. Se ve bien. Ok. Bueno, este es mi proyecto de tesis doctoral. Está comenzando todavía. Algunas de estas escritoras las conozco o las he leído más que a otras, ¿no? Las sigo explorando, pero estoy tratando de encontrar puntos en común entre estas escritoras del siglo XX que, si bien tenían diferentes edades, algunas vivían en la Ciudad de México, otras en Guadalajara. He estado averiguando si tuvieron relación entre ellas y en especial cómo han sido reconocidas, cómo ha sido la recepción de su obra y cómo ellas también fueron receptoras de otras obras, ¿no? Lectoras y escritoras situadas. Entonces, el día de hoy voy a hablar de ello. Para contextualizar sobre los antecedentes, bueno, diría que en México, como en otros países de Latinoamérica, las mujeres escribieron a lo largo de todo el siglo XX y ya antes en el XIX.
pero sus obras antes del boom femenino de los años 1980 y 1990 estuvieron prácticamente olvidadas o marginalizadas por la historiografía hasta hace muy poco tiempo, salvo muy pocas excepciones como la de Rosario Castellanos, una escritora muy conocida, cuya obra ha sido editada, premiada, leída y también traducida, lo cual, bueno, entre las escritoras mexicanas del siglo XX es excepcional. No porque no haya habido mujeres capaces, inteligentes, cultas, sino porque la recepción depende de procesos extraliterarios que tienen que ver con el reconocimiento, con un campo literario, con sistemas editoriales, en el que pues solo algunas de ellas han logrado posicionarse, ¿no? Para explicar el proceso de reconocimiento o marginalización de estas escritoras durante el siglo XX, hace falta referirse a la transición de medio siglo, llamada así por el paso de una sociedad rural y campesina a una urbana e industrial. Proceso que se vio reflejado en la literatura y que coincide también con el periodo de consolidación del Estado mexicano. Dejar de ver la obra de estas mujeres como algo marginal y en cambio valorarlas históricamente, contextualizarlas y ponerlas en diálogo con otras escritoras hispanoamericanas puede ser una inspiración principalmente para niñas y jóvenes en nuestro país en la actualidad y para ser parte de la memoria histórica. De ahí el interés por construir un exocanon literario, el cual requiere una revisión de la recepción que ha tenido la obra de estas escritoras, la cual ha sido en algunos casos una recepción casi nula, o más bien diría que muy reciente, que es el caso de Lola Vidrio y de Olivia Zúñiga. Y con ello hablo de que también la recepción que se tiene de estas obras, de los estudios que hay sobre ellas, es poca, porque, por ejemplo, ha habido tesis de maestría sobre Lola Vidrio, sobre Olivia Zúñiga, bueno, no se diga sobre Elena Garro, que es conocidísima, pero estos estudios son, pues, muy poco difundidos. Al menos desde finales de los años 90 y hasta el año 2011, que hubo fue una tesis de doctorado sobre Olivia Zúñiga de Ana María Sánchez Ambrís, profesora de la Universidad de Guadalajara, y quien apenas entre 2021 y 2022 está difundiendo mayormente esos estudios que hizo sobre Olivia Zúñiga. Entonces es muy reciente esa recepción. Por otra parte, en otros casos, esta recepción puede ser distorsionada, negativa, difícil, polémica, como en el caso de Elena Garro, como se explica en este libro que se llama Uncivil Wars, Elena Garro, Octavio Paz and the Battle for Cultural Memory, de Sandra Messenger Saipes. Y, bueno, juzgada bajo los criterios del canon literario masculino. Una escritora que también es de mi corpus, sobre quien todavía no tengo una fotografía, que es Marilena Almazán. Bueno, de ella no he encontrado todavía elementos de la recepción. Pero bueno. Por otra parte, además de estudiar la recepción de sus obras, es necesario tomar en cuenta que fueron lectoras que leyeron a los clásicos del canon occidental o a los representantes de las vanguardias. En ese orden de idea debe considerarse también, considerárseles como lectoras situadas, latinoamericanas, mexicanas, de diferentes edades, pero que participaron en las transformaciones del país. Entre ellas la incursión en ámbitos públicos, en especial entre las décadas de los 50 y 60, cuando se alcanzó el derecho al sufragio femenino y tuvieron lugar diversas luchas políticas, económicas y sociales
contra el autoritarismo y por la democracia hasta el emblemático año de 1968 y la sucesiva década de los 70. Estudiar a estas autoras y a su obra desde la teoría de la recepción, la estética de la recepción también, y el diálogo con la historia de las mujeres hace posible construirlas como sujetos activos en diálogo, capaces de enunciar discursos narrativos en los que no falta la denuncia social y política. Bueno, aquí se ve a esta escritora, Rosario Castellanos, a quien se le identifica como perteneciente a la generación de medio siglo y que abarca la producción de obras entre las décadas de los 40 y 60. El estudio de esta generación de medio siglo se ha centrado sobre todo en escritores que vivieron en la Ciudad de México, la capital del país, y esta debe su nombre a la revista Medio Siglo, lo cual contribuyó a agrupar a dicha generación. En un principio, esta historia había beneficiado también a figuras masculinas y de manera más reciente se ha hablado, se han recuperado figuras de escritoras como Guadalupe Dueñas, Amparo Dávila e Inés Arredondo, quienes a pesar de tener una presencia central en su época no habían planteado tanto interés desde el punto de vista historiográfico. Por otra parte, esta historia sigue incompleta. Bueno, se habla mucho en el caso de la historia de la literatura, de la historia de las mujeres en la literatura en México, se habla del borramiento. Sin embargo, bueno, este libro que se podría decir que es canónico, dirigido por Christopher Domínguez Michael y José Luis Martínez, incluye a diversas mujeres del siglo XX. Se habla incluso también en el caso de Elena Garro, se habla de lo valioso que es su obra, pero al no ponérseles en el centro, se deja de lado muchísimos aspectos y siguen siendo ensombrecidas bajo estas figuras masculinas. Además, muchas de ellas cultivaron un género considerado menor como el cuento o la novela corta, o bien su recepción ha sido limitada también por su disidencia política o por escribir sobre temas incómodos, como la pobreza, la guerra o la salud mental, en el caso de Olivia Zúñiga, ¿no? Quien en sus novelas autobiográficas retrata las experiencias de una mujer que dice pensar haber nacido suicida, ¿no? En un hospital, y que está en un hospital psiquiátrico, ¿no? Trató temas tabú también, como la sexualidad femenina y la violencia sexual en contextos de guerra, así como el alcoholismo y la corrupción, los cuales pueden ayudar a poner otra forma de historizar, a proponer otra forma de historizar a las escritoras de medio siglo de forma coherente, indagando en sus contextos, en sus redes, en sus espacios de formación y publicación y elucidando cuál era su lugar en el campo literario e intelectual del medio siglo en México y cómo sus obras han sobrevivido y son parte de la memoria de la literatura nacional actualmente. Investigar su presencia vanguardista en la literatura o su participación en los debates públicos como intelectuales es importante porque, siguiendo a Liliana Pedrosa, estudiosa del cuento mexicano escrito por mujeres, a ellas la invisibilidad les dio una ventaja, la libertad de escribir tomando riesgos. Y bueno, para estudiar a estas escritoras es necesario, bueno, para estudiar los procesos de reconocimiento y de memoria, los recuerdos y el olvido no son los únicos elementos en juego, sino también la distorsión, como comentaba. Si han existido temas tabúes abordados en la literatura, también hubo escritoras que se convirtieron en un tema tabú, como Elena Garro. Cuya accidentada vida personal marcó la edición, difusión, recepción y probablemente influyó también en la traducción de su obra. El desprestigio y el escándalo siguen marcando su figura y todavía, a pesar de ser reconocida como una escritora de calidad canónica, sigue siendo un tema incómodo que despierta el desacuerdo y la desconfianza. Con los años se han podido esclarecer mejor los motivos de esta marginalización,
a través del estudio biográfico realizado por Patricia Rosas Lopategui, el cual le ha tomado varias décadas a la investigadora. Garro huyó de México y vivió en París y en Madrid hasta que regresó pocos años antes de morir. Tras las intrigas en torno al movimiento estudiantil de 1968, cuando se le acusó como delatora, su figura quedó marcada y se le asoció con la traición, tema que trató en su obra a través de la reformulación del personaje de la Malinche. Aquí vemos algunas portadas de su libro más conocido, Los recuerdos del porvenir, y sobre que ha sido traducido al francés, al italiano, al portugués, al alemán, al inglés también. Y quisiera decir que para estudiar la recepción de estas escritoras y explicar su reconocimiento o marginalización, es importante también remitirse a la imagen pública de ellas. Respecto al tema de la traducción, que es un elemento importante para canonizarlas o consagrarlas dentro, bueno, según los términos que se usan en la literatura. De acuerdo con André Lefebvre, para la traducción, esta influye en la supervivencia de las obras en relación con el canon, pero está directamente relacionada con la imagen, lo cual puede influir en cómo se traduce una obra. Por ejemplo, llama la atención cómo se dio este proceso en la obra de Elena Garro en Francia, cuya imagen pública pudo haber marcado la traducción y retraducción al francés de su novela más conocida, Los recuerdos del porvenir, publicada en 1963. Los títulos, en el caso de la primera traducción francesa, fue modificada radicalmente. La fête à Ixtepec, que es la fiesta en Ixtepec, este pueblo donde tiene lugar la trama de Los recuerdos del porvenir, publicada en 1966, una traducción de Alice Gascar, y esta otra traducción de 2003, que se llama La Maîtresse d'Ixtepec, una traducción de Claude Fell, un traductor más conocido en Francia, y que se podría decir que remite a la amante de Ixtepec, ¿no? En los dos casos se renunció a este título muy poético de Los recuerdos del porvenir y se apostó más por unos títulos más concretos que refieren este pueblo, aunque sea imaginario de Ixtepec, pero que remite a una realidad pues latinoamericana, mexicana, si se quiere folclórica también. Y en el segundo caso de La Maîtresse d'Ixtepec, podría sugerir también un contenido erótico, ¿no? Con esta fotografía de María Félix por Juan Rulfo, esta mujer emblema de la mujer devoradora, ¿no? De la femme fatale mexicana. Y bueno, el contenido de las traducciones está por estudiarse, es algo que lo que también estoy trabajando, pero el título deja en segundo plano el tema de la memoria, la guerra, la revolución y por lo tanto influyen de forma distinta en un público francófono, un fenómeno interesante para ser estudiado y explicado, lo cual no ocurre con las otras traducciones, ¿no? En inglés, en alemán, en portugués y en italiano se fue un poco más fiel, podría decirse, al título y aunque también en la iconografía pues se utiliza, por ejemplo, la obra de Tina Modotti en el caso de la traducción italiana y en el caso de la alemana a Diego Rivera. Pero bueno, como asegura Emily Hind, el consumo y legitimación de obras literarias se vincula estrechamente con la imagen pública del autor, public appearances, y así su nombre persiste como un símbolo, aun cuando los escritores no sean leídos, y esto funciona así tanto para los hombres como para las mujeres, aunque no de la misma manera, pues los roles de género determinan su actuación en el campo de poder al que se sujetan.
en este caso en el campo literario de medio siglo. Al estudiar las representaciones de la sexualidad y la violencia en sus obras también, es posible conocer y analizar la forma en las que trataron los tópicos literarios, nombraron y describieron experiencias situacionales y sus inquietudes. Para ello es importante el marco teórico metodológico transdisciplinario de los estudios culturales. Y bueno, también quisiera ahora, ya para hablar un poquito más de este corpus. Bueno, la escritora que conozco mejor, que es su obra y su biografía, pues Lola Vidrio Beltrán, una escritora que vivió la mayor parte de su vida en Jalisco, que solo publicó un libro de cuentos, Don Nadie y otros cuentos, que ganó el premio Jalisco en 1952. Y una escritora que podría decirse más cercana a ella sería Olivia Zúñiga. Ella también, bueno, no está claro si nació en 1910 o 1916, pero también, bueno, vivió en Guadalajara y posteriormente en la Ciudad de México. Ganó el premio de Jalisco en 1951 con Retrato de una niña triste. Y como les decía, la recepción de sus obras ha sido más reciente. Incluso la recepción, la primera recepción que ellas tuvieron pues fue masculina, fue de críticos masculinos, y más recientemente ha habido estudios sobre ellas, pero estudios que no han tenido mucha difusión. En el caso de Lola Vidrio, bueno, se ha comenzado a tener mayor difusión. También en el caso de Olivia Zúñiga, está por publicarse la biografía de Lola Vidrio por la editorial de la Universidad de Guadalajara. Y en el caso de Olivia Zúñiga, su bisnieta Bárbara Lázara, que es una artista performer, ella que está trabajando también en su biografía. Y bueno, en el caso de Elena Garro, les comento, la recepción de ella implica la polémica, la problemática, la distorsión de su figura pública, y cómo ella es canónica, por ejemplo, dentro de México, pero fuera de México se conoce muy poco. Se conoce en España, pero en el caso de Francia, que es un país donde ella vivió, y bueno, ella hablaba francés, tuvo muchas amistades también en Francia. Se ha traducido ella también al francés, pero es muy poco conocida. Entonces, bueno, en el caso de Marilena Almazán, todavía no he encontrado rastros de su recepción. A ver, aquí está. Pero se incluye un cuento de ella, de un libro que se llama 3 horas, en esta antología de A golpe de linterna, sobre la historia secreta del cuento mexicano que realiza Liliana Pedrosa. Incluye un cuento de Marilena Almazán y bueno, ella también publicó poco, pero la recepción, el eco que ha tenido la obra de esta escritora, por ejemplo, es casi nulo, a pesar de que el género que cultivó, por ejemplo, estético, tiene que ver con el realismo, ¿no? Con una cuestión testimonial de la época, de las décadas posrevolucionarias. Habla de la pobreza, de la violencia contra las mujeres, del alcoholismo, ¿no? De estos temas que son tan importantes desde un punto de vista femenino. Y también se dejan ver todas las lecturas que ellas tenían, ¿no? Ellas eran mujeres preparadas, tal vez no fueron a la universidad, pero eran mujeres muy cultas. Y
Bueno, les quiero mostrar por último en el caso de Olivia Zúñiga, como les comentaba, ella, de ella se ha publicado este número de novelas autobiográficas por la Secretaría de Cultura del Gobierno de Jalisco, se publicó en el año 2009 y muy recientemente, de hecho, este conversatorio, les digo, entre Ana María Sánchez Ambrís y Bárbara Lázara se acaba de realizar este año en agosto. Para concluir, quisiera decir que la importancia de estudiar la recepción de estas escritoras es que, por un lado, podemos ver cómo han sido leídas o no, pero también cómo ellas estaban interpretando lo que leían y eran agentes, lectoras y escritoras situadas, activas en diálogo con su época, con otros escritores, y también son referentes simbólicos, culturales de la literatura mexicana, de la literatura nacional. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Bueno, si hay preguntas, se los agradeceré. Muchas gracias a ti, Ale. Sí, efectivamente, pues los invitamos y las invitamos a si tienen preguntas y comentarios, los vayan haciendo por Facebook a las personas que nos están siguiendo por esa red social. Y bueno, con gusto al final de las dos presentaciones me permitiré leerlas. Y bueno, también a quienes están participando directamente por Zoom, es la misma invitación, si quieren ir formulando sus preguntas o si no, al final de ambas presentaciones les daré la palabra. Quisiera continuar entonces con el programa de esta mañana, presentando a la doctora Hilda Monraz, de quien voy a leer esta breve semblanza. Bueno, ella es investigadora y profesora independiente, postdoctorante en el Colegio de Jalisco. Les doy, pues ahora sí que oficialmente esa agradable noticia que está haciendo aquí su estancia postdoctoral, Hilda, lo cual nos da mucho gusto. Y bueno, pues ella tiene un doctorado en Ciencias Sociales con especialidad en Historia por el CIESAS. Bueno, por el CIESAS Occidente, perdón, maestra en Estudios de Género por el Colegio de México y licenciada en Historia por la Universidad de Guadalajara. Es especialista en Historia de Mujeres, Historia de Género e Historia del Feminismo en México y Estados Unidos. Ha trabajado temas dentro de la historia del catolicismo en México y particularmente en Guadalajara, casi siempre relacionado con las mujeres. Tiene además líneas de investigación sobre la memoria, la historia del cine y la teología feminista. Ha publicado sobre historia de Zapopan, historia de la educación, y sus últimos trabajos son relacionados a las biografías de mujeres, con base en su tesis doctoral que fue sobre Miss Bell, 1907-2008. Son los años en que vivió ella, y es parte del Departamento de Estudios Históricos de la Arquidiócesis de Guadalajara, y actualmente se desempeña como docente a nivel licenciatura, y esta mañana nos va a hablar sobre presencias y ausencias de las mujeres muralistas en Jalisco. Gracias, Hilda, te cedo la palabra. Muchas gracias a ti, Lilia. Muchas gracias a las compañeras que están aquí, Meli, físicamente, Nadia, y también las compañeras que se convocan a través de las redes sociales. Gracias, Ale, también por tu ponencia. Y bueno, ahora que la estabas presentando y después de leer tu texto, estaba pensando en algunas conexiones con estas otras mujeres también, de manera teórica, pero también en la vida de ellas mismas. Bueno, aquí está la presentación que les preparé.
en realidad, bueno, el texto se llama, el título es Presencias y ausencias de las mujeres muralistas en Jalisco. Parece que abarca mucho, pero en realidad es un acercamiento más teórico que empírico, porque es mi primer, digamos, acercamiento también al tema de las mujeres muralistas en Jalisco, un tema muy poco explorado y que pues ahora con la conmemoración de los 100 años del muralismo mexicano, pues ha estado en boga, ¿no? Tanto a nivel nacional como local, particularmente en este caso. Lo que están viendo, perdón, antes, es la fotografía, quien está fotografiada es María Izquierdo, famosísima muralista, la única que pudo ingresar a esos primeros 5 muralistas reconocidos a nivel internacional. La fotografía la realizó Lola Álvarez Bravo, y es una fotografía con la que hemos estado trabajando la doctora Lilia y yo, del acervo del doctor Robert Curley, para una próxima exposición sobre mujeres también. Adelante. Quería... ¿Puedo mover tantito ese para ver? Ah, no, sí lo voy de allá, perdón, gracias, sí, cierto. Quería hacer una aclaración antes de empezar, que esta presentación está hecha con base en un artículo que les hicimos llegar a las compañeras del seminario, pero que no está abierta al público, no está aún abierto al público, porque está en un libro que está todavía por publicarse. Este libro es conmemorativo de los 100 años del muralismo en Jalisco, dirigido por la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco y la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente. Este libro, una de las coordinadoras o la principal coordinadora es la maestra Cintia Daniela Gutiérrez Cruz, a quien le agradezco que nos haya facilitado el texto ya casi maquetado y con las correcciones debidas que tuvo, y además que fue un proceso pues algo largo y de mucho trabajo. Lo mío solamente es una pequeña intervención dentro de ese libro, pero ese libro próximamente ya se va a presentar, ya se va a publicar, y esta es una pre-presentación para animarles a todos a que pues lo consigan, porque la verdad es un libro que promete mucho desde la historia del muralismo, que no se ha hecho en Jalisco realmente, ¿no? Todavía falta bastante. En mi búsqueda por fuentes que habían tratado este tema, pues particularmente encontré la tesis doctoral, de hecho de aquí el Colegio de Jalisco, de Tania Ojeda, pero hay otras pocas fuentes sobre muralistas en Jalisco, y creo que es un buen tema para que se siga tratando en adelante. Bueno, pues también quería primero presentar que los objetivos de este texto y de la investigación en general son sobre todo debatir estos dos términos, las presencias y las ausencias de las mujeres muralistas en Jalisco, con base en 3 teóricas de la historia del arte. ¿Por qué presencias y ausencias? Porque considero que son términos que en la historia podemos ir rastreando, no nada más de que si están o no están, sino por qué y de qué maneras se han visibilizado o invisibilizado. Y creo que aquí es uno de los puntos que podemos tener en cuenta de lo que Alejandra nos habló anteriormente, ¿no? Como las mujeres efectivamente habían sido invisibilizadas en las cuestiones artísticas, que incluye la literatura, pero como de algunas otras maneras también hay resistencias y hay visibilidad a través de ellas o de redes de mujeres, ¿no? Entonces, los conceptos que utilizo van sobre todo de la mano de lo que ha escrito Linda Nochlin, Whitney Chadwick y Mónica Mayer en el caso de México, y la última de las exponentes es Dina Komisarenko, a quien conocemos bastante porque sus estudios han sido específicamente sobre mujeres muralistas en México, no nada más las mexicanas, sino también las extranjeras que vinieron a trabajar en la época de la posrevolución, especialmente con Diego Rivera, y que trabajaron sobre todo también en la Ciudad de México.
Bueno, les puse extractos de mi texto para no perderme y para tratar como de ir conduciendo esta presentación de manera que vayamos de lo general a lo particular. Y lo general es esto, ¿no? Primero, entender las presencias. Yo las estoy catalogando en dos sentidos. Por un lado, la existencia como tal de las mujeres en la historia, que no la podemos eliminar. Casi siempre hemos sido incluso mayoría poblacional a nivel en todas las culturas. Y por otro lado, la visibilización, esto tiene que ver con un posicionamiento político desde la perspectiva de género y la lucha feminista. A quien he estado utilizando, bueno, no expliqué, pero 2 diapositivas antes, está la obra de Linda Nochlin, que es la historiadora del arte en quien me baso principalmente porque ella tiene un texto muy importante que se llama ¿Por qué no ha habido grandes mujeres artistas en la historia del arte? Y ese texto ya es canónico en la historia del arte. Cualquiera que haga historia del arte desde la perspectiva feminista lo tiene que leer. Y ella responde de 3 maneras a esta pregunta. La primera es que dice que hubo una reacción feminista a responder esto de por qué no ha habido grandes artistas mujeres, y esa reacción feminista fue investigar y documentar las trayectorias artísticas de las mujeres en la historia. De esa manera se encontraron pues que muchas mujeres que sí existieron, que sí pintaron, específicamente estoy hablando de pintura, ¿no? Que sí pintaron o que sí hicieron alguna obra de arte, fueron visibilizadas por sus compañeros de su tiempo o posteriormente por diversas razones, ¿no? Un caso muy particular que muchas ya conocemos, afortunadamente, es el de Artemisia Gentileschi, de quien pongo una obra aquí para ejemplificar. Esta obra es muy potente porque es una obra del barroco, podemos decir barroco católico italiano, y es un tema pues bíblico, pero que tiene mucha potencia en el sentido de darle todo el enfoque a la mujer que está protagonizando la escena. No sé si conozcan, pero Judith es una mujer heroína de la historia hebrea que decapitó a Holofernes, uno de los contrincantes en ese tiempo del pueblo judío, que amenazaba con arrasarlos, ¿no? Entonces Judith lo seduce, lo emborracha, y cuando lo tiene en la cama, va y regresa con su sirvienta, oran a Yahvé, regresan y lo decapitan. Esta escena la había pintado antes Caravaggio, quien fue mucho más conocido, y de hecho, en lo que cito en el artículo, es que varias obras de Artemisia habían sido confundidas por obras de Caravaggio. Pero ninguna tiene esa potencia que tiene esta, ¿no? No me puedo detener a analizar esto con el detalle que yo quisiera, pero podemos ver si esa sangre, ese uso de luces y sombras muy característico del claroscuro barroco católico, y que justamente las feministas encontraron en Artemisia y en otras artistas de los siglos XVII, XVIII, y que han ido rastreando con más ahínco hacia atrás, hasta encontrar a más mujeres que habían sido pues invisibilizadas. Sin embargo, lo que dice Linda Nochlin, y que yo quiero retomar en este caso, es que se tiene que develar qué hay detrás de las preguntas. Podemos responder de diversas maneras a por qué no ha habido grandes mujeres artistas, pero lo importante es saber desde dónde estamos preguntando, ¿no? Primero, saber qué se pregunta, quién lo hace, incluso desde dónde. Si respondemos inmediatamente a por qué no ha habido grandes mujeres artistas en la historia, probablemente estemos cayendo en una trampa, porque esa pregunta está situada históricamente y políticamente en un lugar común que fue la invisibilización de las mujeres, ¿no? Entonces, para Linda Nochlin, y lo retomo de ella, cada concepto que se integra en una pregunta de investigación tiene una definición, tiene un posicionamiento no nada más teórico, sino que está anclado en una realidad social.
Por eso cuando pensamos en cuestiones de grandes artistas o genios, generalmente estamos pensando en varones en la historia del arte. Siempre que se dice el genio o los genios del Renacimiento, estamos pensando en Leonardo, en Miguel Ángel, en otros artistas, y generalmente son hombres y no en mujeres, ¿no? Por ejemplo, ya se han encontrado también mujeres a la par, artistas italianas, que Leonardo, que Miguel Ángel, pero que no tuvieron la misma visibilidad ni en ese momento ni posteriormente. Entonces, más que responder por qué no ha habido mujeres, es develar desde dónde preguntamos y de esa manera hacer una historia mucho más compleja de la historia del arte, una historiografía de la historia del arte, y también visibilizar a las mujeres que pueden compartir rasgos de esta genialidad y que también podemos entender en su contexto social. Lo que vemos aquí de fondo es una fotografía de Linda Nochlin, y atrás de ella una de sus obras, porque también fue artista e historiadora del arte, y que bueno, murió hace como 3 o 4 años, creo, antes de la pandemia, y que bueno, se las presento aquí. Bueno, retomando lo de Nochlin, hago alusión a que la cuestión de la grandeza en realidad siempre ha sido mayoritariamente atribuida a los hombres y nunca a las mujeres, porque en distintas épocas de la historia se ha pues dudado de la capacidad artística de las mujeres. En consonancia con eso están los argumentos de Whitney Chadwick, quien tiene un libro muy interesante que es Las mujeres y el arte, en la que ella devela que no nada más habría que preguntarse por qué las mujeres habían sido invisibilizadas, sino que también cuestiona la misma categoría de ser mujer o qué significa ser mujer. Esto creo que es uno de los posicionamientos que nos unen a todas las que estudiamos desde la perspectiva feminista, porque entendemos que son categorías que no son naturales, pero que se han visto como naturalizadas en la sociedad y que no se han cuestionado. De esa manera, a nosotros, al entender que son análisis que no son neutrales y no son universales, pues refuerzan valores sociales y creencias ampliamente reconocidas. De esta manera, al preguntarnos, bueno, ¿qué significaba ser mujer? ¿Qué significaba ser mujer artista? Y posteriormente, hasta el siglo XX, ¿qué significaba ser mujer artista y feminista? Entendemos de manera más compleja la enseñanza, la publicidad y la compra y venta de obras de arte. Esto es algo que retomo de Whitney Chadwick. Por otro lado, también retomo a bueno, es artista principalmente, pero yo la tomo también como teórica de la historia del arte, que es Mónica Mayer, particularmente en México. Y aquí estoy poniendo una fotografía de su acervo personal en Pinto Mi Raya. No sé si está aquí conectada Yuruen, porque no sé si es ella o si es su hermano quien está abrazando a Mónica en este performance que hicieron en 1990, de que se llamaba Madre por un día, y que pues traían a varones a ponerse una panza y a hacer como de mujeres y de madres por un día, ¿no? Ella lo hizo estando embarazada de su primer hijo y también de Yuruen, quien ahora es miembro de este seminario, pero no sé si es ella, bueno, más bien pienso que es su hermano. Mónica Mayer, entonces, es quien me ayuda también a pensar estas cuestiones de las agendas feministas en la historia del arte, tanto en el activismo como en la teoría. Ella ha documentado ampliamente en diferentes artículos, pero también en su archivo personal, y como la información que ha recabado y su relación y red muy amplia de mujeres artistas, curadoras, historiadoras del arte, como a Karen Cordero, Raquel Tibol, Debra Dorotinsky de la UNAM, por ejemplo, y las demás que aquí cito, a Teresa Margolles, que hace un trabajo muy interesante con CEMEFO, con cuestiones de violencia, y a otras, Lorena Wolfer, que es ahora muy reconocida y es la principal historiadora del arte, pero también activista del arte en la Ciudad de México, que ha pues compilado diversos estudios de mujeres artistas en México. Esta foto también que estoy poniendo de fondo es de Yuruen Lerma,
y se llama El tendedero de en BBC. Es del 2017 y bueno, lo que podemos ver es una mujer con sus gafas, pero en el reflejo de las mismas está Mónica Mayer con un tendedero, que ella es pues la artífice, ¿no?, de este tendedero. El primero que realizó fue en 1977 en el Museo de Arte Moderno de la Ciudad de México, y de ahí pues ha sido reactivado en diferentes escenarios, pero ha sido principalmente una herramienta de visibilización de la violencia contra las mujeres. En este caso, también estoy utilizando los fundamentos de Dina Komisarenko para debatir sobre las ausencias y presencias de las mujeres muralistas precisamente en México. Ella, en su texto muy importante para la historia del muralismo, que se llama Eclipse de 7 lunas, ella lo menciona como luces y sombras, que sería para mí la alusión a presencias y ausencias de las mujeres muralistas en México. Bueno, habiendo pasado por la parte teórica, voy aterrizando un poco en los casos particulares y me pregunto por qué no existieron grandes mujeres muralistas en Jalisco en la época de la posrevolución, a la par de los grandes muralistas mexicanos. Es una pregunta también tramposa, y lo que digo es que no podemos responder esa pregunta sin complejizarla o sin tomar en cuenta las condiciones sociales, económicas y políticas de su tiempo. Y el ejemplo más claro que tenemos justamente en Jalisco es María Zenobia Izquierdo Gutiérrez, o mejor conocida solamente como María Izquierdo, quien vivió entre 1902 y 1955, lamentablemente muy pocos años, y que, bueno, ella nació en Jalisco, en Lagos de Moreno, y tiene una, pues, particularidad, a diferencia de otras y otros muralistas de la época de la posrevolución, y es esta iconografía que mezcla recuerdos de diversiones públicas, una amplia paleta de colores. Tenemos colores muy vibrantes en sus obras, temas rurales mezclados con lo urbano, sobre mujeres sobre todo. Tiene mucha obra sobre su propia trayectoria, sobre su propio cuerpo. La misma tumba en la que está enterrada es una alusión a una de sus obras, que por cierto está ahora expuesta en el Hospicio Cabañas, por si quieren ir a verla. Y ella también es una de las principales, digamos, artistas, probablemente la primera mujer que tuvo una exposición sola fuera de México, en Nueva York en 1930. Digo probablemente porque parece ser que hay otros estudios que están un poco hablando de otras mujeres, pero hasta la fecha tenemos ese conocimiento, ¿no? También tuvo su primera exposición en la Ciudad de México en 1929, y justamente toda su trayectoria, que tiene que ver con el muralismo mexicano y como con la explosión de este debate sobre el genio, nos sirve su trayectoria para entender cómo en México también pasó lo mismo que en otros lugares del mundo, que es que los genios solamente eran los hombres, y particularmente en el muralismo los tres grandes, ¿no? A los que se le llaman los tres grandes. En este caso, los proyectos que tuvo ella, varios de ellos fueron cancelados, aun cuando ella ya los tenía a un paso de empezar a pintar, en diversos lugares como en Veracruz o en la Ciudad de México, justamente por, pues, un tipo de boicot que sufrió de sus colegas varones. Apenas hasta este año se hizo su documental biográfico, que fue dirigido por Gabriel Santander y fue estrenado. Bueno, su estreno fue en la Feria Internacional de Cine de Guadalajara en 2022, y él mencionó en el estreno, pues, que había sido muy difícil rastrear varias partes de la vida de María Izquierdo por la falta de fuentes y por la poca visibilidad que se le había dado en su tiempo y posteriormente. Luego voy a una parte que me parece muy importante, porque a partir de esta coyuntura histórica es que podemos ir rastreando las trayectorias de mujeres artistas mexicanas,
particularmente, pero también en lo colectivo. Y creo que este es otro punto teórico que me conecta con el trabajo de Alejandra, ¿no? Los movimientos políticos y artísticos en la ruptura, en el movimiento estudiantil de 1968 y el concepto de lo efímero. Esto lo va a conectar al final con la muralista jalisciense que estoy empezando a estudiar, que es Irma Serna. Entonces, en este momento de 1968 se hizo un arte principalmente plástico, estoy hablando de fotografía, pintura y performance, que tenía un posicionamiento político muy claro, que era la expresión colectiva de la oposición a la individualización del arte. Es decir, esta generación de 1968 que pues le tocó y vivió y experimentó y protagonizó el movimiento estudiantil, también iba en contra de la individualización del arte en el sentido de la manufactura misma, un poco o mucho criticando a los muralistas, que era la generación anterior, y también hablando de que pues había sido idealizada esa generación, ¿no? Que en realidad el arte nunca se hace solo, el arte siempre se hace en colectivo y que el arte también siempre tiene un posicionamiento político. Bueno, perdón. Estas imágenes que ustedes están viendo son parte del mural efímero que se realizó en las islas, en Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y hay un documental que hizo un extranjero en ese tiempo que está en la Cineteca de la ciudad, no, ¿cómo se llama? Bueno, hay un acervo de Filmoteca, perdón, de la Filmoteca de la UNAM en línea, ustedes lo pueden ver, de ese momento cuando se estaba realizando este mural efímero por estudiantes y artistas plásticos de la universidad. Tiene toda su historia, no me puedo detener a explicarla, en el artículo lo menciono. Y también hay un documental que se hizo posteriormente, que también está en la Filmoteca, se hizo en los 90s, me parece, entrevistando a algunos de los artistas que seguían vivos. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la participación de una muralista mexicana muy interesante, que es Fanny Rabel, que ella participó en el mural efímero, pero posteriormente hizo también otros murales, sobre todo en la Ciudad de México. La coyuntura de 1968 también nos puede ayudar a explicar por qué algunas artistas que colaboraron en el movimiento estudiantil o que formaron parte de esta generación de los grupos, de todos modos no tenían, se dieron cuenta que no había una apertura tan importante para ellas como fue para los varones. Entonces esto las motivó a hacer otros grupos de arte feminista, ¿no? Principalmente en la Ciudad de México. Hasta la fecha no he rastreado que entre 1968 y 1983, por ejemplo, que fue el año en que se hace la primera colectiva de arte feminista, Polvo de Gallina Negra, no he rastreado en Guadalajara algo similar, ¿no? Pero en la Ciudad de México sí se hicieron esta serie de, digamos, obras de arte. Por ejemplo, la que les estoy mostrando es una corona que tiene como alusiones a los artículos que se hacen en abortos en casa o abortos que no son en hospital. Y un rosario. Es una obra que llevaron a varias marchas por la despenalización del aborto entre 1970 y 1983. Yo la creía perdida, pero la encontré en una exposición que recién este año curó Julián Tivilo en la Ciudad de México, con fotografías, principalmente videos y obra que rescató de estas marchas y de diferentes acervos, principalmente el acervo Ana Victoria Jiménez, que se encuentra en la Universidad Iberoamericana. Bueno, ¿qué es lo que quiero decir? Que la generación de los grupos perteneciente al movimiento estudiantil de 1968 creó un tipo de conciencia también en las mujeres que les permitió como incluso irse un poco de esa generación
para tener sus propios colectivos de arte feminista y tener una idea de la visibilización de las mujeres en un primer momento en la historia del arte en México y en un segundo momento hacer que el arte fuera una herramienta política también de su activismo feminista. Entonces, este debate de lo genio o del genio y de los talentos, que parece muy común entre los muralistas mexicanos, ha sido más bien develado y ha sido más bien cuestionado porque tiene que ver más con las condiciones sociales del entorno. ¿Por qué a Diego Rivera, a José Clemente Orozco o a David Alfaro Siqueiros se les proporcionaron más lugares, todos los recursos del Estado, y a mujeres como María Izquierdo no? Y no nada más no se le proporcionaron, sino que se le negaron en la marcha. Entonces, eso puede ser también tomada como una ausencia que fue políticamente marcada, pero también una presencia que sigue resistiendo hasta nuestros días. Otras de las presencias que podemos ir rastreando, que son interesantes para irlas también relacionando con lo último que les voy a hablar, es Mónica Mayer, Maris Bustamante y Polvo de Gallina Negra. Con el recuento que había hecho posteriormente, pues voy conectando que las colectividades feministas dieron pie a las obras de muralistas de algunas de estas artistas que siguen vigentes. Por ejemplo, Maris Bustamante. Maris Bustamante es una de las artistas que sigue siendo considerada muralista. En el libro de Dina Komisarenko se le considera una de las muralistas mexicanas importantes que sigue vigente y que sigue haciendo obra. Las fotos que estoy mostrando son de la exposición misma de Julián Tibilo, que fue hecha en la Casa del Lago de la UNAM, y por otro lado una fotografía de Mónica Mayer, también con una de sus obras. En particular, en Jalisco, es importante que, bueno, destaco la obra de Tania Elizabeth Corona Ojeda, que se tituló De aquí el Colegio de Jalisco, y que se publicó su libro La supervivencia artística de los jóvenes creadores, Tianguis Cultural de Guadalajara, entre 1995 y 2011, pero también citó otros dos textos de ella, en los que ella hace énfasis en estudiar las obras que durante algún tiempo habían sido acalladas, y la cito a ella, ¿no? O sea, regreso a esos mismos conceptos de presencias, ausencias, luces, sombras, silenciamientos, en este caso acalladas, ¿no? Ella contextualiza el arte local en Jalisco y lo menciona en al menos 3 generaciones, ¿no? La generación, o bueno, los estilos más bien, de los abstractos, de los informalistas y de los extranjeros. Y principalmente, pues primero a los hombres son a los que sitúa, como a Matías Geritz, quien tiene incluso una sala permanente en el Hospicio Cabañas por la obra que realizó, a Gabriel Flores, que conocemos también ampliamente, y algunas otras tendencias que van desde la década de 1970 hasta nuestros días. Gracias. Finalmente, pues presento el caso de Irma Serna, que es mi acercamiento es muy reciente, tengo apenas pocos meses que la estoy empezando a estudiar, y es parte, o va a ser parte también, de mi investigación postdoctoral. Ella realizó principalmente obra abstracta, lo cual a mí particularmente me interesa mucho. Ella realizó este mural del que estoy presentando algunos fragmentos de fotografía que realicé yo misma. Lamentablemente, cuando yo tomé las fotografías estaba en restauración este mural, que está en el MURA, en el Museo Raúl Anguiano de la Ciudad de México, de Guadalajara, perdón, ay, ¿por qué dijo? Qué horror, de Guadalajara, pero ya está, creo que ya está restaurado completamente. En estas semanas se dieron prisa con eso, y la que lo restauró fue su propia hija. Entonces, sé que ya le tomaron mejores fotografías para el libro y que va a salir con pues mejor estética, ¿no? Irma Serna es una de estas casos de mujeres muralistas que no ha sido visibilizada, pero que tuvo una trayectoria muy larga y muy productiva. Yo la relaciono, la abstracción de Irma Serna, con la referencia visual de Hilma af Klint, esta mujer artista sueca del siglo XIX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que me parece muy apasionante su vida, porque fue una mujer que hizo mucha obra figurativa, pero que a escondidas hizo obra abstracta,
haciendo también uso de el espiritismo, hacía reuniones espiritistas con sus amigas para conectar principalmente con su hermana muerta. Su hermana había muerto en su infancia y ella siempre tuvo esa inquietud de pues estar en contacto con ella. Tampoco me da tiempo mucho de hablar con ella. De ella también tengo un par de años que la estoy estudiando, específicamente la abstracción de Hilma af Klint, y que tiene que ver con un mundo también que estaba cambiando, ¿no? En la transición del siglo XIX al siglo XX, y en un contexto sueco en el que ella, a diferencia de México, pues sí pudo estudiar oficialmente arte y dedicarse 100% al arte, vivir del arte y ser reconocida en su tiempo. Lo que no pasó fue que ella haya publicado sus obras abstractas, sino que las dejó para la posteridad. Una historia ahí muy obscura, pero finalmente ya se conocen sus obras. Hay varias exposiciones de ella permanentes ya, incluso en Nueva York y en otras partes del mundo, principalmente en Estocolmo, su ciudad natal. Y bueno, relaciono la obra de Irma Serna con la abstracción de Hilma af Klint en el uso de colores vibrantes, el uso de la geometría, el uso, como lo retomo de Corona Ojeda, para analizar la obra abstracta, tiene que ver con esas mediciones, los volúmenes, la geometría, los colores. Entonces, hago alusión un poco a la historia del Centro de Arte Moderno, que finalmente se convierte en el Museo Raúl Anguiano, que fue inaugurado en 1971, nada menos que con algunos invitados del Salón Independiente, y se hacen los primeros murales efímeros, regresando otra vez a ese concepto de lo efímero. ¿Por qué? Porque tenía un posicionamiento político en el que los estudiantes buscaban dar una impresión, pero que se fuera con el tiempo, ¿no? En 1980 regresan nuevos murales efímeros, que es cuando vuelve a pintar Irma Serna, y es uno de estos murales que ha sido retocado en diferentes ocasiones y últimamente ya restaurado. Bueno, Irma Serna, en realidad su nombre es Irma Martínez Pérez, pero retoma el apellido del esposo. Vivió entre 1934 y 2013. Su trabajo en realidad sí ha sido reconocido en distintos lugares, desde el gobierno del estado, pero también en el Año Internacional de la Mujer, lo cual la conecta con las artistas feministas de la Ciudad de México, que estaban muy activas en ese año y que habían hecho algunas marchas, y que algunas de las obras que les presenté anteriormente estaban vigentes en el 75 y en el 83. Es el mismo tiempo que Irma Serna estaba trabajando en Guadalajara. A ella también se le otorgó la medalla José Clemente Orozco, que es la misma que se le otorgó a Miss Bell, por ejemplo, en 1947, por, en este caso, artes plásticas, en 1984, y el Premio Jalisco en Artes en 1995. Es decir, es una artista que fue reconocida en el ámbito nacional y también en el ámbito local. Esta obra que analizo muy brevemente se llama Esperando la Dicha. En realidad tuvimos un contratiempo buscando el título, porque la placa no tiene nombre, a diferencia de otras, fue muy descuidada. No hay un estudio claro de esta obra, entonces la maestra Daniela y su servidora pues estuvimos buscando mucho sobre esta obra, encontramos otras referencias, y finalmente pues encontramos que es el título Esperando la Dicha, de 340 por 340, con figuras geométricas cóncavas y convexas, como ustedes lo están viendo, figuras tipo conos, colores blanquecinos y otras que se van desenvolviendo y envolviendo, ¿no? Yo hago un pequeño análisis y puedo interpretar como un diálogo constante con quien lo pueda admirar, una visión abstracta del muralismo que Serna deja como legado. Ya les había mencionado que estaba en proceso de restauración. Aquí se alcanzan a ver los manchones de tipo yeso o estuco que se le pone para hacer la restauración, y creo que ya está totalmente restaurado. Hablo también en mi artículo de Marta Palau y Mayra Landau, que son artistas extranjeras que se nacionalizaron mexicanas y que particularmente hicieron murales también efímeros en Guadalajara, y que estuvieron algún tiempo en Jalisco trabajando con otros muralistas, sobre todo abstractos, y que trabajaban también ellas particularmente cuestiones de tejidos.
Y bueno, finalmente les presento esta obra que no está en el artículo, pero va a estar probablemente expuesta en lo que estamos preparando la doctora Lilia y yo, sobre mujeres jaliscienses. Es un desnudo de mujer, es una obra de Irma Serna. Esta, por lo que ustedes pueden ver, no es abstracta, es arte figurativo, es un acrílico, y lo que les presenté en realidad es un primer esbozo teórico para reconocer las presencias de mujeres muralistas en Jalisco, particularmente de Irma Serna y de estas otras dos. Esa es también otra línea que converge con mujeres muralistas en México, que muchas fueron extranjeras y que vinieron a trabajar no nada más a la Ciudad de México, sino también a Guadalajara. Y a partir de este texto pienso que podemos ir encontrando más casos, y que en realidad mi invitación es a visibilizar a muchas más mujeres muralistas jaliscienses que sabemos que existieron. Gracias. Muchas gracias, Hilda. Bueno, pues damos lugar entonces a sus preguntas y comentarios. Creo que por ahí hay alguna en el chat del Zoom. Nadia, no sé si pudieras ponerla, por favor. Sí, es una felicitación de la doctora Giselle Macías. Dice: felicidades por tus presentaciones y ponencias. Enhorabuena por contribuir a la historia de las mujeres. Bueno, a lo mejor mientras vamos recibiendo más preguntas, bueno, me parece que evidentemente hay puntos de contacto, además de la cronología que ambas ponentes ahora sí que analizan hoy, que es el siglo XX. Y bueno, pues que sería pues interesante, ¿no? A lo mejor en un texto posterior entrelazar pues puntos precisamente del contexto histórico del siglo XX y del quehacer de estas mujeres. Pero yo quisiera preguntarte, Hilda, me llamó mucho la atención con lo que comenzaste tu ponencia, que hablabas de que María Izquierdo es una de las 5 muralistas reconocidas mundialmente. Yo me quedé con la duda si te refieres a muralistas mujeres o a muralistas hombres. ¿Quiénes serían esos? Ellos, bueno, me imagino que si es independientemente del género, pues los otros 3 ya sabemos quién serían, ¿no? José Clemente Orozco, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, pero digamos, ¿según quién, no? Según qué parámetro sería, bueno, esta categorización de María Izquierdo, porque me llama también la atención. Estaba tratando de hacer memoria, pero seguramente a lo mejor tú tienes datos más concretos. Los murales que ella hizo en vida eran como murales móviles, ¿no? Incluso sí llegó a ser que originalmente era para el Ayuntamiento de la Ciudad de México, pero tengo entendido que ahora está en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UNAM. Entonces, pero después realizó otros, o bueno, en esa misma época como que ella se soltó haciendo una serie de murales, pero por ejemplo a mí me llamaba la atención que eran expuestos, por ejemplo, en restaurantes, en cabarets, y no sé, a lo mejor desde una mirada, pues a lo mejor a primera vista, pues era como reproducir, ¿no? Esta idea de que pues solo los hombres pueden tener acceso a lugares públicos, a lugares neurálgicos en la vida pública del país. Y en cambio estos murales de Izquierdo, que sí, efectivamente yo la percibo también como con una resistencia muy tortuosa, muy dolorosa, o sea, como que ella queriendo tener presencia y pues realmente, pues no sé, o sea, con una resistencia muy dolorosa, no encuentro como la frase exacta. Y bueno, pues finalmente, hasta donde yo recuerdo, los murales que ella realizó, pues a excepción de que está en la Facultad de Derecho de la UNAM, pues más bien eran movibles, pues no tienen como una presencia fija, como en el caso de los muralistas hombres, ¿no? Entonces, bueno, yo iniciaría a lo mejor el debate, ¿no? O los comentarios con esta pregunta, en lo que, bueno, a lo mejor ustedes se animan a hacer más. Sí, gracias.
Bueno, es que sí se consideran como a los 5 grandes en la historiografía del muralismo, pero de los últimos 10 años, ¿no? Y estos primero fueron los 3 grandes solamente, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco y Diego Rivera, y se les agregaron a las 2 mujeres que se consideraban casi como por cuota de género, ¿no? Que fueron Aurora Reyes y María Izquierdo. Y Aurora Reyes, más por su cercanía también con otras mujeres y con los muralistas mismos, y por su, bueno, su ascendencia de familia política desde el Porfiriato y luego la Revolución, los Reyes de Chihuahua, y que ella pues vivió esa trayectoria y esas transiciones de la Revolución Mexicana y de la posrevolución. Y a María Izquierdo, porque fue innegable que justo con esos murales, yo pensaría, no lo puse en el artículo, pero yo pensaría que probablemente la obra de María Izquierdo es la primera que va conceptualizando lo de los murales efímeros, ¿no? Antes que incluso probablemente la generación del 68, porque piensa en una obra de gran magnitud, o sea, de grandes dimensiones, en una obra muy colorida, en una obra que tiene un posicionamiento político, pero que sabe que no va a estar fijo ni que va a durar tanto tiempo como los murales fueron pensados al fresco, con una técnica muy específica, que viene desde el Renacimiento, pero que los muralistas mexicanos la perfeccionaron en esos años. Y ella juega mucho con eso. Incluso hay obra de María Izquierdo que está hecha con otra técnica, como temple, lo mismo que hizo Aurora Reyes, que es mucho más difícil para hacer en muro, pero que no se le ha reconocido como tal. Entonces, pienso que teórica y metodológicamente la obra de María Izquierdo puede ser situada como una de las primeras, uno de los primeros cuestionamientos al muralismo mexicano y resistencias también. Entonces, sé que sí se tienen al menos 2 o 3 murales todavía conservados de María Izquierdo, pero en colecciones privadas, y el que mencionas, y la mayoría de sus obras que se tienen las tiene la colección Blastein de pintura, ¿no? Entonces, murales es poco, pero sí se ha documentado, y que tiene que ver con esto de lo efímero y otro tipo de técnica que fue diferente al fresco, como les mencionó, que el temple, y que tienen más ese posicionamiento del cuestionamiento, ¿no? También era lo que podía ella vender. Entonces, esa es otra cuestión que siempre hay que tener en cuenta a la hora de estudiar a una mujer artista. ¿Qué pudo vender? ¿Qué pudo de alguna manera ayudarle para tener cierta visibilidad? Y que ella, pues a pesar de todo, no se rindió, ¿no? Estuvo ahí en el mercado del arte a pesar de los boicots que vivió muy explícitamente. Ok. Bueno, aquí yo quería decirle a Ale, y ya te lo mandé al WhatsApp, pero la sugerencia sobre los estudios que ha hecho Lucía Melgar sobre Elena Garro, porque tengo entendido que la doctora Lucía Melgar de la Ciudad de México, su tesis doctoral que la hizo no sé si fue en Francia o en Estados Unidos, la hizo sobre Elena Garro. Entonces tiene al menos 2 libros sobre ella, y tiene varios artículos en Debate Feminista y en otras revistas sobre Elena Garro. Y pues también, si quieres contactarla, ella fue mi sinodal, entonces es una académica muy, muy brillante y muy generosa. Ay, muchas gracias. Claro. Bueno, si gustan, ahora les damos la palabra aquí a las presentes, que es Imelda Gutiérrez. Adelante, maestra. Gracias. Bueno, pues nada más felicitarlas a ambas, también porque pues es súper interesante, ¿verdad? Todo lo que están aportando, y bueno, estos textos que van a estar súper, súper interesantes, ¿no? Y bueno, un poco, creo que el trabajo de Ale me gusta, y creo que, bueno, la pregunta que quería hacer es si tú te has encontrado
este desprestigio hacia las propias escritoras de este tiempo, ¿no? O sea, si lo has visto tal cual, ¿no? O sea, como armando estos boicots intelectuales y en el caso, o sea, en tu caso, el boicot intelectual hacia ellas, hacia estas mujeres literatas, y bueno, en el caso de Hilda, lo reflexiono porque justo cuando fui a ver la exposición de María Izquierdo, me di cuenta que pues solamente está una de sus obras, ¿no? Allí en la sala, y más bien está, lo que está en la sala son fuentes documentales que hablan de María Izquierdo. Entonces, muchísimas de esas fuentes que se seleccionaron para poner allí era precisamente para justificar por qué ella no era una muralista, ¿no? Entonces, en ese sentido, recordé que hay toda, o sea, que se publican en el periódico el sindicato de artistas de ese tiempo, ¿por qué no es una muralista? Entonces, yo sí pensaba que fue una, o sea, que la resistencia que ella estableció a lo largo de su carrera fue muy potente y que no se dio por... ¿No había que llevar a Elena Bren? Perdón. Entonces, en ese sentido, pues pensaba que verlo justo desde estas resistencias es muy potente, ¿no? Esa ausencia, pero que es una ausencia por nosotros, ¿no? Creada por los otros. Y bueno, también en ese sentido recordé una exposición súper interesante que la vi en la Ciudad de México en febrero, que se llamaba Emancipadas y Emancipadoras. Sí. Y buenísima también, que habla precisamente, bueno, que se expone la historia de las mujeres, pero desde otra perspectiva, ¿no? Con otros elementos teóricos y visibilizada con otros objetos, y que también fue sumamente potente. Y bueno, nada más eso. Felicitarlas. Gracias. Gracias, Meli. Bueno, Yuruen nos comenta, las estuve escuchando por Facebook, que tuve que salir, pero ya llegó por acá, por el Zoom. Felicidades a las dos, como siempre un placer escucharlas y aprender de ustedes. Muy relevantes e importantes investigaciones. Parece ser que Arriba hay alguien... otra. Yesenia también las manda a felicitar. Felicidades por sus presentaciones. Ambos temas son sumamente interesantes y llevan a la reflexión en lo personal sobre la importancia de rescatar el papel de las mujeres en el arte y por ende comprender más el papel de y el ser mujer en determinados contextos. Gracias a ambas. Y Fabi Sevilla perdón, no alcancé a leer todo. Doctora Hilda Monraz, muchas gracias por compartir el trabajo de mujeres muralistas. ¿Qué es lo que más te atrae del trabajo de Irma Serna? Maestra Alejandra Díaz, ¿podrías profundizar sobre el conocimiento situado de las escritoras? Muchas felicitaciones a ambas. Yo creo que este es un gran ejemplo de epistemología feminista y pedagogías feministas desde el arte y literatura. Bueno, creo que ahorita, no sé si alguien más quiere agregar algo. Bueno, pues les damos la palabra primeramente a Alejandra, si gustas, Ale. Sí, bueno, gracias a Imelda, bueno, maestra, pero ya casi doctora, me parece. Gracias. Fíjate que sí he encontrado, bueno, en el caso de Elena Garro, pues como es la escritora más conocida del siglo XX, tal vez junto con Rosario Castellanos, pues sí hay muchísimo sobre ella, ¿no? Hay muchísimos estudios y el desprestigio tiene que ver sobre todo con su relación personal y también intelectual con Octavio Paz, quien fue su esposo, y también con su actividad política, ¿no? Con su participación en movimientos sociales, movimientos campesinos, con los campesinos de Aguatepec, Morelos.
Y también este desafortunado, la desafortunadísima relación que tuvo con el movimiento estudiantil del 68, ¿no? Que se le acusó de delatora, de los intelectuales, pero en este aspecto biográfico, quien me parece que más lo ha estudiado a través, bueno, de la biografía y de la hemerografía ha sido Patricia Rosas Lopategui, pero este punto, a pesar de que pues, se ha documentado y se dispone de más fuentes al respecto, todavía necesita ser aclarado. En el caso de Lola Vidrio Beltrán, yo sí encontré como en la primera recepción que se tuvo de ella, pues que se decía lo que se decía de otras escritoras, ¿no? Que era una escritora de tono menor, según Emanuel Carballo, quien, bueno, la reconocía como una mujer vanguardista, pero, por ejemplo, otro personaje de la época, Adalberto Navarro Sánchez e Ignacio Martínez escribieron una reseña de Don Nadie y otros cuentos en el tomo dedicado a la literatura y a la pintura de la colección Jalisco desde la Revolución, publicada en 1988, bueno, como casi 40 años después de publicado el libro, en la que se limitaron a comentar que los relatos estaban llenos de sentimentalismo y lirismo y que la autora quedaba de ver en el tratamiento de temas ambiciosos, lo cual, bueno, no es cierto. O que el cuento del cigarro, en el cuento del cigarro la escritora engañaba al lector aprovechándose de la breve citación del acoso sexual. ¿No? O sea, son juicios que muestran prejuicios de género del canon y que se atribuyen a la obra de mujeres valores negativos relacionados con los sentimientos o con el lirismo, pero también con la denuncia de la intimidación y de la agresión sexual, que en el caso de las 4 escritoras que estoy estudiando, pues está presente, ¿no? Incluso el tópico es algo que tengo que desarrollar más, pero el tópico de la mujer, pues ultrajada, que es un tópico recurrente, ¿no? Desde la Malinche, y en el siglo XX lo vemos con María Félix. Les digo que mi vecina española me contó de esta película, me dijo, tienes que venir a ver el cine mexicano. María Félix, esta película que no recuerdo el nombre, pero es la mujer que ha sido violada y que es vengativa, ¿no? Y entonces esta mujer que ha sufrido violencia sexual o que en muchas ocasiones no se trata tal cual, ¿no? Se vela. Hay una cuestión ahí en la literatura en la que se trata este tema de forma pues poética, con lenguaje metafórico, pero llega a ser pues incómodo, sumamente incómodo hablar de ello. Entonces, ¿qué se hace? Se niega, se silencia. De hecho, Bárbara Lázaro habla de los fantasmas, ¿no? Los fantasmas en la familia y en el museo. Así, bueno, ella como artista lo habla. Y estas mujeres se convierten en o su obra, además de, bueno, de tener este pacto ficcional, se hace como una aura fantasmática que, bueno, hay que tratar. Y en el caso del conocimiento situado, bueno, podría decir, en este caso sería, bueno, como lectura y creación situada, creación de objetos culturales, ¿no? Como es la literatura. Y sobre las lecturas es algo sumamente interesante que también estoy descubriendo ahora a través de Diana Holmes, quien estudia a las mujeres como lectoras, las mujeres francesas de la Belle Époque como lectoras, y desde la estética de la recepción, ¿no? Como historiadoras estamos familiarizadas con estas discusiones sobre el espacio de experiencia y el horizonte de expectativas, ¿no? Que cada lectura se da en cierto momento y tiene un horizonte de expectativas. Entonces, yo he visto que, por ejemplo, estas escritoras, bueno, Lola Vidrio leía
estaba interesada por las vanguardias anglosajonas, ¿no? Por James Joyce, por Virginia Woolf. En el caso de Olivia Zúñiga, el existencialismo y también la filosofía germánica, alemana y también Ortega y Gasset. En el caso de Elena Garro, los clásicos españoles y bueno, todo un universo que tiene que ver con un canon europeo y norteamericano también. En algunos, bueno, en el caso de los referentes anglosajones que tiene, por ejemplo, Lola Vidrio Beltrán o Olivia Zúñiga. Y en el caso de María Elena Almazán, más bien el realismo francés y el romanticismo. Pero al ser lectoras y creadoras situadas, ellas hacen el tratamiento de estos tópicos en realidades mexicanas y en problemáticas mexicanas de su época, en la violencia sexual, el alcoholismo, la corrupción, o en el caso muy importante de los recuerdos del porvenir, por ejemplo, las amantes del pueblo de Ixtepec. ¿Quiénes son? Sino estas mujeres raptadas de sus pueblos, estas mujeres bonitas que eran llevadas y utilizadas, bueno, como esclavas domésticas y sexuales, ¿no? Que es una realidad que sigue, por desgracia, ocurriendo en México. Entonces, bueno, eso, gracias. Gracias, Ale. No sé si la película a la que te refieras es Doña Bárbara, la de María Sí, Félix. no la he visto, qué vergüenza. No, es que, bueno, sí, ahora que lo planteas, sí tiene como, pues a lo mejor muchas posibilidades de análisis, ¿no? Porque esta mujer, bueno, de esta novela, que por cierto es de un autor venezolano, Rómulo Gallego, o sea, se masculiniza. O sea, al principio era como dentro muy del prototipo de la mujercita tierna, no sé, y cuando es ultrajada se masculiniza, o sea, ella somete a los hombres, ¿no? Pero bueno, entre paréntesis, ahora que mencionas pues esa película, ahora le doy la palabra a la doctora Hilda Monraz. Adelante, Hilda. Gracias. Sí, gracias, Meli, y gracias a las que nos están felicitando. El caso de María Izquierdo pienso que se conoce ya cada vez más, afortunadamente, y se ha documentado más, pero también al mismo tiempo podría decir que hay cosas que no vamos a poder encontrar porque pues su obra mural se perdió en su mayoría, ¿no? Entonces ese es el problema con ella, pero a otros hombres que tienen la misma condición no se les cuestiona si fueron muralistas o no. Entonces es ahí donde sí tenemos que atravesar la mirada feminista, ¿no? Porque en ciertas condiciones, con ciertos posicionamientos, incluso políticos, sí se les reconoce como artistas o como muralistas y a otras personas no. Entonces ese es, creo, justamente lo que dice Fabi al final, que son parte de nuestra postura desde la epistemología y la pedagogía feminista, ¿no? Y que es particularmente desde el arte y la literatura. También pensando en lo del trabajo de Irma Serna, a mí particularmente me gusta mucho más el arte abstracto que el arte figurativo. Y en particular con Irma Serna, me parece que es una artista que tiene una trayectoria muy amplia y que afortunadamente sí pudo destacar en algunos espacios, que mucha de su obra está vigente, o sea, que todavía no se ha analizado, pero que es muy visible y que creo que es una tarea pendiente que tenemos como historiadoras del arte, particularmente en Jalisco, no nada más con Irma Serna, sino con otras artistas que pues, recientemente han fallecido o que siguen vivas, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho su obra y me gusta mucho el mural que tiene en el Mura. Es la única mujer que tiene un mural ahí, en ese museo, en la parte exterior. Entonces también eso a mí llama muchísimo la atención. Gracias, Hilda. Bueno, ¿tienen algún otro comentario? Les pregunto a mis compañeras, ya sea las
las que estamos escuchando, las ponentes de esta mañana. No sé si quieran agregar algo más a modo de conclusión. Si no, bueno, pues para pedirle a mi compañero Julio que termine digamos, la transmisión pública para poderles hacer un breve aviso a mis compañeras. Bueno, ¿hay algo más que quieran agregar? Yuruen. Adelante, Yuru. Hola, perdón bueno, las estuve escuchando en el coche, entonces fue un poco complejo, pero bueno, repito, mil felicidades, muchísimas felicidades. Hilda, sí, bueno, ya te escribí por WhatsApp, pero igual sí soy yo, de chiquita. Y qué bonito que usaste mi otra foto, muchas gracias, es un honor estar ahí presente. Y bueno, a las dos, digo, esto creo que va para, hay que seguir trabajándolo. Me gustó mucho de Ale, la idea de lectora situada. Creo que he escuchado mucho de escritora situada, ¿no? Somos académicas situadas, nos situamos, etcétera, pero del hecho de ser una lectora situada, no solamente producimos o produjeron conocimiento, obra, literatura, ¿no? Sino también consumimos, ¿no? Y creo que eso es bien importante. Me pareció súper relevante y bueno, te quería agradecer por eso. No lo había escuchado y me pareció como, bueno, mi cabeza sigue pensando en eso y creo que lo voy a seguir trabajando. Así que felicidades, me encantó tu presentación, tu texto también. Y bueno, de Hilda también me deja pensando la idea del muralismo y del espacio, porque finalmente el muralismo, bueno, yo sé que es muy variado, pero en general es apropiarse del espacio público, ¿no? Entonces, y a pesar de que puede ser complejo y problemática esta categoría, pues creo que la idea de mirar el espacio como productor de conocimiento también podría ser bien interesante. Y bueno, y te quería hacer como esta pregunta, ¿no? ¿Cómo en el marco de estas artistas se apropian del espacio como productor de conocimiento, ¿no? Y bueno, también como cuestiones de boicot, estrategia. Hay muchas preguntas que tengo que hacer, luego las podremos platicar, pero bueno, nada más quería mencionar que muchas felicidades, siempre es un placer escucharlas y ya, y qué placer estar aquí otra vez. Gracias, Yuru. Saludos y abrazos allá. Bueno, ¿algo más que agregar? ¿No? Bueno, yo nada más en lo del muralismo jalisciense, como para hacer el énfasis en lo que estamos también trabajando en el seminario, que estos murales, por ejemplo, los que están en el Raúl Anguiano, que tenemos aquí en Guadalajara, son murales principalmente abstractos. Esto también tiene otra connotación desde la historia del arte, ¿no? No son los murales figurativos de la historia nacionalista que vemos en la Ciudad de México, sino que están situados en una modernidad abstracta que tiene su auge en los años 70, 80 en Guadalajara y particularmente en los 90, y que tienen que ver también con una postura ideológica de los y las artistas jaliscienses de su momento. Entonces, situando esto, hay particularidades de la historia del arte que nos hablan de un Jalisco contemporáneo con producciones muy específicas que tienen que ver con algunas influencias extranjeras, ciertamente, pero con una producción local que hay que destacar y que todavía pienso que tenemos que seguir estudiando. Sí, gracias, Hilda. Bueno, se me ocurre ahorita al escucharte que podríamos hacer un conversatorio de estos temas entre nosotras, ¿no? Pero es que, por ejemplo, ahorita estaba pensando también en el tema de la memoria y feminismo, ¿no? Que ahorita que leía tu semblanza curricular es uno de tus intereses y últimamente mío también, ¿no? O sea, como esta, llamémoslo así, exclusión de estas artistas de la configuración de la memoria oficial nacional, pero que ellas, claro, que están participando también en configurar la memoria mexicana a través de su arte, es un tema que me parece apasionante. Y respecto a Irma Serna, no sé si me estoy confundiendo con alguna pintora contemporánea de ella,
pero si mal no recuerdo, ella en alguna entrevista para un periódico local decía pues que ella empezó a pintar sin mayores pretensiones, o sea, como, y creo que a lo mejor muchas mujeres artistas coincidirían en eso, o sea, como que ella no se preocupaba mucho en que si era tal estilo o este otro, sino, a lo mejor la estoy confundiendo, pero si mal no recuerdo, ella decía, pues es que yo empecé a pintar pues porque me gusta, ¿no? Y lo que me era cercano. Y bueno, pues ahorita lo recordé porque pues evidentemente al final su aportación es muy importante, ¿no? Como tú estás mencionando, una de las pioneras en estos murales, ¿no? Surrealistas. Y bueno, pues entonces, si quieren ya después platicamos sobre esta propuesta de hacer un conversatorio ya sobre estos temas más específicos. Pero bueno, antes de despedirnos de las personas que nos están escuchando esta mañana, les comento que la próxima sesión del Seminario de Redes Femeninas en la Historia y Estudios de Género del Colegio de Jalisco será el 25 de noviembre. Por cierto, Día de la Lucha contra la Violencia contra las Mujeres. Y en esa sesión nos va a acompañar la doctora Erika Montoya, perdón. Entonces, ojalá y nos puedan acompañar. Y bueno, pues ya con esto terminaríamos la transmisión